forma regular y para los repetentes también, porque hemos notado eso con el doctor Mina, que hay muy bajas notas. Ya, de mi parte va a estar a cargo el tercer parcial y cuarto parcial. El cuarto parcial es todo lo que es fisiología de la oclusión, que es mucho más objetivo hacia la parte clínica y preclínica que ustedes van a avanzar Dios mediante para el tercer año. Y este tercer parcial vamos a avanzar el aparato respiratorio y el aparato digestivo. Ya, entonces vamos a empezar. Por si acaso, todas las preguntas van a salir de nuestras teóricas. Como apoyo tienen los textos que se venden en la fotocopiadora de Carlos, que son el texto de teóricas, pero aquí ya tenemos todo resumido. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es el aparato respiratorio importante? Porque obviamente atiende también a nuestra profesión, porque es parte del aparato estomatognático. ¿Cuál es el propósito de la respiración? El propósito básico es de proveer oxígeno y eliminar dióxido de carbono de los tejidos. Entonces ese es el propósito básico. ¿Cuáles son las funciones pulmonares? Son dos. Uno, la respiración interna y otra, la respiración externa. Obviamente la respiración interna es el intercambio gaseoso de células con el medio que está rodeado, ¿no? Con su medio gaseoso. Y la respiración externa es la absorción de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono. ¿De dónde absorbemos el oxígeno? Del medio ambiente, ¿no? De la atmósfera. Entonces, es muy diferente las etapas funcionales de la respiración a las funciones pulmonares, ¿no? ¿Por qué? Las funciones pulmonares van a determinar una sola función, que es la hematosis. Eso tienen que tener, es pregunta de examen, por si acaso, ¿no? La hematosis determina una sola función, que está determinada por la respiración externa y la respiración interna. Tenemos las etapas funcionales de la respiración, que constan de dos etapas. La primera etapa de dos subetapas, que es la ventilación pulmonar y la difusión de oxígeno y de dióxido de carbono. En la primera subetapa, ¿en qué consiste la ventilación pulmonar? En la entrada y salida del aire de la atmósfera a los alvéolos pulmonares. Y la segunda subetapa de la difusión de oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre. Y la segunda etapa en el transporte de sangre y líquidos. Esta sangre y líquidos tienen que estar mezcladas de oxígeno y de dióxido de carbono que van hacia la célula y viceversa, ¿no? Y la segunda subetapa, la regulación de la ventilación, que son otros aspectos de la respiración, por ejemplo, inhalar y exhalar. Aquí van a entrar todo lo que es los músculos de la respiración, que son los músculos inspiratorios y expiratorios. Entonces, el aparato respiratorio está formado por un órgano de intercambio gaseoso, que es básicamente el pulmón, y por una bomba que ventila los pulmones, que son las paredes del tórax y los músculos respiratorios. ¿Alguien aquí tuvo algún problema con la caja torácica, alguna lesión, una fractura de costillas? ¿No está Carlos? ¿No? Pero seguro tiene hasta del cráneo. Entonces, ellos... No, el cráneo con la moto, pues. ¿Él es tu amigo o no? ¿Sí? ¿Tu amigo? Depende. Entonces, los que saben que cuando nos lastimamos las costillas es muy difícil la respiración, ¿no? ¿Por qué? Porque está ligado a la ampliación de la caja torácica, y la ampliación de la caja torácica juega un papel bien importante cuando nosotros queremos respirar. La mecánica de la ventilación está dado por la dilatación y la contracción
y estos movimientos ascendentes del diafragma. El diafragma es un ligamento de músculo, ¿no? Entonces, y por la elevación y la depresión de las costillas que aumentan o disminuyen el diámetro anteroposterior, pero gracias a quién? A los músculos respiratorios e inspiratorios. ¿Y vos por qué te hacía ahí atrás? Entonces, la mecánica de la ventilación está dada por los pulmones que pueden dilatarse y contraerse, gracias al diafragma y a la elevación y la depresión de las costillas que hacen que se dilate la caja torácica. La clasificación de los músculos respiratorios, igual esto es muy importante, son dos, los inspiratorios y los expiratorios. Los inspiratorios podemos mencionar los intercostales externos, ¿no?, que están en la parte lateral de la caja torácica, los esternocleidomastoideos, que los conocemos muy bien, los serratos anteriores, que están entre los esternocleidomastoideos y los intercostales externos, los escalenos, que están cerca al esternocleidomastoideo, y el diafragma, ¿no?, que es un músculo que nos ayuda básicamente a la respiración. Clasificación de los músculos respiratorios, también tenemos a los expiratorios, que tenemos dos: intercostales internos y rectos abdominales. Igual pregunta de examen, ¿no? ¿Ya? Los conductos respiratorios. Esta parte es bien importante porque vamos a ver constantemente en la práctica de nuestra profesión, vamos a poder diagnosticar signos y síntomas de nuestros pacientes, ¿no? Entonces son espacios o cavidades reales por donde es llevado el aire que vamos a inhalar y vamos a exhalar. ¿Por qué es importante esto? Luego vamos a hablar del espacio muerto. ¿Alguien sabe qué es el espacio muerto? Eso vamos a avanzar después. Cuando el aire pasa por las fosas nasales adquiere dos funciones, igual eso es muy importante. Es calentado y toma vapor de agua. Por eso es que nosotros en nuestro clima tenemos dificultades para respirar, ¿no?, porque estamos en un clima seco, entonces no nos ayuda a la respiración. Los que tenemos problemas de alergia o tenemos sinusitis, es muy difícil la respiración. Entonces tiene que ver mucho que las vías aéreas estén abiertas. Entonces las dos funciones que cumplen estos dos parámetros es calentar y tomar vapor de agua. Todo esto para que pase luego a los bronquios y a los alveolos. Tenemos ahí una prueba bien importante para los que tienen asma o para los que tenemos que ver cuánto de aire inhalamos y exhalamos, qué tipo de problema pulmonar podemos tener, que es la espirometría, que es una prueba que registra el volumen de aire que entra y sale de los pulmones, ¿no? Y en base a eso vamos a tener 4 volúmenes pulmonares que van a dar como resultado el volumen máximo de la inspiración. ¿Qué ha pasado? ¿Quieres dar tu teóricas? Sí. Entonces tenemos 4 volúmenes pulmonares que como resultado nos van a dar el volumen máximo. Tenemos el volumen de ventilación pulmonar, que es el aire inspirado o expirado en una respiración normal, que tiene un valor de 500 ml. Esto siempre y cuando el paciente esté en reposo. Si está haciendo ejercicios, obviamente este volumen de ventilación pulmonar varía. El segundo es el volumen de reserva inspiratoria, que es el volumen de aire que puede ser inspirado después de una ventilación pulmonar normal y tiene un valor de 3000 ml. Creo que en el texto está equivocado, ¿no?, ese parámetro. ¿Han leído? ¿Está 3000? Está 3000. Ya. Eso también les recomiendo a los alumnos que estamos pasando práctica,
Hay algunos errores de transcripción en nuestro texto, ¿no? Pero ustedes tienen que ser, como les digo, un poco más, tienen que estar más atentos para ver si esos parámetros están bien o no. Pero estos parámetros de 3000 ml están bien. El tercer parámetro es el volumen de reserva expiratoria, que es el volumen adicional que puede expulsarse realizando una expiración forzada, ¿no? Al final de una respiración normal. ¿Qué quiere decir una respiración normal? Cuando uno está en reposo, como estamos en este momento, que es el valor de 1100 ml. Y el volumen residual, que es el volumen de aire que permanece aún en los pulmones después de una expiración forzada, que tiene 1200 ml. ¿A cuánto sumaría entonces el volumen máximo? ¿Cuánto sería el volumen máximo? A ver, sumen. 5800 ml. Entonces ese es el volumen máximo. ¿Han sumado? Sí. ¿Está bien? Ya. La ventilación alveolar. La ventilación alveolar es la cantidad estrictamente que llega a los alveolos pulmonares, ¿no? Ya como hemos repasado anteriormente, bueno, el año pasado igual hemos llevado esta parte, que es la respiración que ingresa es de 500 ml de aire. Queda en el espacio muerto 150 ml de aire y llega a los alveolos 350 ml de aire. Entonces, básicamente la ventilación alveolar es de 350 ml de aire que ingresa a los alveolos pulmonares. El espacio muerto, ¿en qué consiste? ¿Dónde se queda dónde es el espacio muerto? ¿Qué abarca el espacio muerto? Las vías de conducción. Exacto, ¿no? Como ejemplo podemos dar cuando nosotros hacemos cuando inflamos globos para un cumpleaños, hacemos con un inflador de llantas, ¿no? Para que no vuelen los cachetes. Entonces, ¿qué sería el espacio muerto? Sería la manguera que va hasta el globo. Y el globo serían los alveolos. Entonces, todo lo que es espacio muerto serían las fosas nasales, la tráquea, todo lo demás. ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria? Eso llevamos en prácticas y obviamente ustedes saben, es de 12 a 20 movimientos respiratorios. En otros libros nos menciona de 16 a 20, pero estamos tomando parámetro de 12 a 20 movimientos respiratorios. Entonces, ¿para qué nos sirve esta diapositiva? Para calcular cuántos litros o cuántos ml de aire ingresa en un minuto. Si decimos que el aire que ingresa es de 500 ml, por 12 son 6.000 ml o 6 litros por minuto. ¿Cuánto será los ml que están en el espacio muerto? Son 150 ml de aire por 12 movimientos respiratorios, es 1800 ml o 1.8 litros por minuto. Y la respiración alveolar sería 350 ml de aire por 12, 4200 ml o 4.2 litros por minuto. Entonces sería la ventilación alveolar. No se olviden eso, la ventilación alveolar es la que ingresa, es el aire, el oxígeno que ingresa a los alveolos pulmonares. Aquí nos repite igual esto. ¿Qué es la ventilación pulmonar? Es la cantidad de aire que ingresa a todo el aparato respiratorio, sean fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y alveolos. ¿Qué es la ventilación alveolar? La cantidad de aire que ingresa solo a los alveolos pulmonares. El volumen del espacio muerto, ¿cuánto es el volumen del espacio muerto? 150 ml, que es la cantidad que ingresa, pero se queda en las fosas nasales, faringe, laringe, pero no ingresa a los alveolos pulmonares.
En algunas ocasiones sí ingresa a los alvéolos pulmonares, pero se lo considera como espacio muerto cuando hay algún tipo de patologías. La mecánica de la respiración está dada por la inspiración y la expiración. Eso es fácil, ¿no? Eso lleva en el colegio. Ya. ¿Qué es la presión intrapleural? La presión intrapleural, lo que tienen que recordar es que siempre va a ser negativa. Cuando hay algún accidente o alguna agresión con un objeto cortopunzante, va a hacer que se rompa esta presión negativa y se colapsen los pulmones, como en este caso. Si se mantiene en un estado fisiológico, va a hacer que los pulmones tengan una presión negativa y gracias a la caja torácica y al diafragma, esto va a producir una inspiración y una expiración normal. Entonces la presión que existe entre el espacio que hay entre los pulmones y la cavidad torácica, como les dije, siempre tiene que ser negativa. Cuando se pierde esto se colapsa. Ahora, lo que les gusta, neurología, ¿les gusta o no? Ya, pero tenemos 3 censos o grupos respiratorios para lo que es el aparato respiratorio. Está compuesto por grupos de neuronas dispersas en el bulbo raquídeo y la protuberancia anular. El primer grupo es el grupo respiratorio dorsal, que produce la inspiración. El grupo ventral, que produce la inspiración y la expiración. Y el centro neumogástrico, que regula la frecuencia como el patrón de respiración. Ahora, el control químico de la respiración es gracias a nervios que van a hacer que cuando nosotros tenemos procesos donde tenemos intoxicación atmosférica, van a producir mayor respiración. Cuando hay un exceso de dióxido de carbono e hidrógeno, la respiración se provoca en mayor intensidad. Esto da señales a los músculos encargados, gracias a los nervios, que vamos a tocar más adelante. En cambio, cuando tenemos una respiración normal, cuando estamos en un medio donde no hay intoxicación atmosférica, esto no va a tener ningún efecto importante sobre los centros respiratorios. ¿Alguien ha estado en algún incendio? ¿En algún lugar donde la atmósfera es pesada? ¿No? Uno de por sí empieza a toser, ¿no? Y cuando uno tose, eso se transmite al cerebro y hace que podamos nosotros tener primero un signo de alarma, de retirarnos del lugar y de aumentar la frecuencia respiratoria, ¿no? Esto está basado gracias al nervio sion. Igual esto es pregunta de examen, ¿no? El nervio sion o cardiorrespiratorio, ¿no? Es vasoreceptor o presoreceptor. ¿Qué quiere decir eso? Que va a regular la presión, ¿no? Y al nervio de Hering o carotidio, que es quimiorreceptor, que va a recepcionar todos los cambios químicos para que nuestra respiración se altere o esté de forma normal. El intercambio gaseoso en los pulmones se da para encontrar un equilibrio, una homeostasis en el equilibrio dinámico de nuestra salud corporal, ¿no? El oxígeno continuamente se esparce, ¿no? El gas de los alvéolos va hacia la sangre y el dióxido de carbono continuamente se esparce desde la sangre hasta los alvéolos. Entonces esto es la inspiración y la expiración básicamente para mantener ese equilibrio dinámico. La capacidad de difusión. ¿Se acuerdan de lo que hemos llevado en las prácticas? La difusión pasiva. Sí, ¿se acuerdan? Activa y pasiva. Ya, entonces, la capacidad de difusión es la capacidad que tiene el dióxido de oxígeno o el dióxido de carbono y el oxígeno para transmitirse de una forma pasiva hacia los alvéolos y hacia el pulmón. La presión
la presión parcial de oxígeno determina cuánto oxígeno puede disolverse en sangre y llegar a los tejidos. El aire que inspiramos tiene oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono. Y esto ejerce una presión. La presión parcial de oxígeno mide cuánta presión ejerce sobre el oxígeno en la mezcla. La presión parcial de oxígeno en el aire alveolar es de 100 milímetros de mercurio. En cambio, la presión de la sangre venosa es de 40 milímetros de mercurio. Esto hace que el oxígeno haga un movimiento hacia la sangre por una difusión pasiva. ¿No? Todo esto, el oxígeno se disuelve en el plasma y penetra en los eritrocitos donde se combina con la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína. Gracias a esa proteína hacemos el intercambio gaseoso. Ya. Y la capacidad de difusión para el oxígeno está disminuida en enfermedades que les hablaba anteriormente, como la fibrosis de la pared alveolar, ¿no? Como la sarcoidosis y la verulosis. Transporte de gases entre los pulmones y tejidos. Gracias a la hemoglobina que nos ayuda y aumenta como 70 veces la capacidad de transportar oxígeno. El transporte de gases entre los pulmones y los tejidos, el dióxido de carbono se disuelve y entra en reacciones químicas reversibles, lo que convierte estos compuestos en bicarbonato. Esta conversión de este dióxido de carbono en bicarbonato hace que las reacciones incrementen en un 17% o 17 veces más la capacidad de transportar este dióxido de carbono. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si solamente en nuestro organismo tuviésemos dióxido de carbono, por sí solo no se podría eliminar. La fisiología normal del cuerpo hace que este dióxido de carbono se transforme en bicarbonato y aumente la excreción o hace que el dióxido de carbono sea más fácil y entre o salga en más cantidad en nuestro organismo. Ahora vamos a ver el sistema de oferta que tenemos de oxígeno, ¿no? Que está dado por el aparato circulatorio y los pulmones. Los pulmones proporcionan oxígeno a los tejidos dispersando los siguientes factores: la cantidad de oxígeno, adecuado intercambio gaseoso, irrigación sanguínea y capacidad de sangre para transportar el oxígeno. Y el flujo sanguíneo del aparato circulatorio depende del grado de constricción del lecho vascular, la estructura del tejido y el gasto cardíaco. Por eso es bien importante que nosotros no tengamos una vida sedentaria, porque si vamos a tener una vida sedentaria, este gasto cardíaco va a ser muy lento y no vamos a tener esa gran ventaja que tienen los que son deportistas o están en actividad diaria de hacer este intercambio gaseoso. Ahora, los pulmones y el aparato circulatorio determinan el conjunto de la cantidad de oxígeno en la sangre. Depende de la cantidad de oxígeno disuelto, de la cantidad de hemoglobina en sangre y de la afinidad de la hemoglobina para el oxígeno. ¿Ya? Ahora vamos a quedar aquí. Vamos a tocar luego este desequilibrio de uno o varios factores de las causas patológicas. Ya vamos a tocar un poco de este tema, que son la hipercapnia y la cianosis, ¿no? y algunas patologías más que vamos a ver, pero esta es la introducción del aparato respiratorio. Entonces, como les dije anteriormente, todas las preguntas van a salir de la teoría. ¿Alguna consulta?